Derecho administrativo. El derecho administrativo como rama del ordenamiento jurídico estudia las funciones del Estado y sus instituciones, en especial el Poder Ejecutivo. Se vincula al estudio de la administración pública con nexos con disciplinas como la psicología, ciencias públicas, derecho penal, constitucional e internacional. Su objetivo es garantizar la eficacia de la administración pública, así como la protección de los derechos de los particulares durante dicho proceso. El primer organismo encargado de fiscalizar el poder del Estado fue el Consejo del Estado francés, regulando a los jueces del antiguo régimen feudal. Características. Es común. Sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Es autónomo. Obedece a sus propios principios generales. Es local. Responde a la organización jurídico-política de cada país. Es exorbitante. Su ámbito de acción excede el derecho privado, pues si existe el Estado, habrá un derecho administrativo. Principios. Legalidad objetiva. Todo acto de poder público debe darse en concordancia con la ley en vigor de su debida jurisdicción y no a voluntad de los particulares. Oficialidad. El desarrollo de los procesos judiciales y administrativos dependerán de un órgano del poder público. Informalismo en favor del administrado. Los ciudadanos serán juzgados con independencia del cumplimiento de las obligaciones para no entorpecer la búsqueda de una solución justa para cada caso en particular. Debido proceso. El Estado debe respetar los derechos consagrados por la ley, sin importar la gravedad de sus crímenes, contará con una defensa objetiva y un castigo proporcional al delito cometido. Fuentes. La Carta Magna, a partir de la Reforma Constitucional del 2011, los tratados internacionales de los derechos humanos, la legislación en sus leyes orgánicas, ordinarias y habilitantes, reglamentos y normativas propias de las instituciones y la organización estatal, así como las doctrinas, no sin olvidar los usos y costumbres. Subramas. Orgánico. Estudia las formas y principios de la administración. Funcional. Estudia el procedimiento y actos administrativos. Procesal. Estudia las normas que rigen la actuación del Estado. Ambiental. Estudia la protección del medio ambiente. Urbanístico. Estudia las normas que rigen la construcción y diseño social. Aduanero. Estudia el régimen aduanal, sus importaciones y exportaciones. Migratorio. Estudia las normas que regulan la extranjería y la radicación en un país. Vial. Estudia las normas que rigen las vías, caminos y el tránsito. Contratación pública. Estudia la normativa que rige el personal de administración pública. La administración pública es el conjunto de comunicaciones y actividades del gobierno y las organizaciones públicas orientadas a los asuntos públicos, mediante la función administrativa y de gestión del Estado y entes públicos dentro del ámbito nacional, regional o local, se encarga de poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder público mediante los servidores públicos, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata. Se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental, a la que está sujeta y se considera como una rama de la ciencia política y tradicionalmente es estudiada dentro de dicha ciencia social. Se regula principalmente por el Poder Ejecutivo y los organismos en contacto permanente con el mismo y va a comprender el conjunto de comunicaciones con el gobierno público. El acto de autoridad. Debemos tomar en cuenta que la administración realiza actos jurídicos de distintas clases, entre otras, contractuales, unilaterales, individuales, generales, bajo la premisa de que los actos administrativos emanan de la administración pública y, por supuesto, que producen efectos jurídicos al exterior. Es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos de poder público, ya sea administrativo, judiciales o legislativos, pueden ejecutarlos. Por lo tanto, es la declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, con efectos jurídicos directos respecto a casos individuales específicos. Elementos. Tienen naturaleza jurídica. Es de derecho público. Tienen causa o finalidad, o sea que persiguen la satisfacción del interés público en general. Pueden impugnarse. Criterios. Su esfera de aplicación, su finalidad, su contenido o efectos y su relación con la ley. Clasificación. Favorables. Son los declarativos de derechos y esos implican los derechos de los interesados en ejercicio del principio de seguridad pública. Gravamen.
son los consistentes en reducir la esfera jurídica o la imposición de cargas al interesado. Discrecionales. Son las que consisten en que el órgano administrativo competente tendrá cierta libertad discrecional, delimitándolo a un campo de actuación que otorga capacidad de decisión a la administración para actuar en diversas posibilidades. Amparo administrativo. Indirecto. El amparo en materia administrativa tiene como finalidad atacar los actos de las autoridades administrativas que, según el quejoso, afectan sus derechos y pueden sustituir el juicio contencioso administrativo en los casos en los que los actos de administración no sean susceptibles de ser impugnados ante los tribunales de la materia del orden local y en donde los tribunales agrarios sean incompetentes, buscando se garantice el respeto de los derechos de los administrados. Directo. El amparo contra las decisiones de los tribunales administrativos está destinado a examinar a la legalidad de dichas sentencias y resoluciones y, por ende, resultan aplicables a la última instancia ante un juez constitucional, atendiendo la convencionalidad mediante amparo directo, puesto que es resuelto por los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivando del amparo indirecto que es interpuesto en primera instancia ante los jueces de distrito. Es el medio del cual disponen los particulares para protegerse contra arbitrariedad administrativa en los casos en que no hay un proceso contencioso administrativo a su disposición y se violenten los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional, donde, a nivel federal, el juez posee competencia común, siendo de su competencia las controversias en materia administrativa que no sean atribuidas por un texto legal a otro órgano jurisdiccional. Los tribunales fiscal y agrarios solo son competentes para juzgar los litigios en materia fiscal y administrativa, en virtud del Código Fiscal de la Federación, la Ley Agraria y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. El Tribunal Administrativo, ya sea federal o local, como órgano de apelación, sus sentencias son susceptibles del juicio de amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, procedente por errores como lo son improcedendo, referente a las violaciones a las reglas del procedimiento, o in iudicando, que son falta de aplicación o aplicación indebida de una norma. Derechos fundamentales y o garantías en amparo administrativo. Para efecto de abordar el particular, lo primero que tenemos que definir es el tema patrimonial, en donde pega cualquier sanción de un acto o procedimiento administrativo, siendo cualquiera de estos: 1. Material, que es el que se cuantifica en dinero o también denominado pecuniario, o 2. Moral, es el que se integra por bienes incorpóreos como lo son la vida, la libertad, la integridad o la dignidad. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, este puede ser biinstancial, en salvaguarda del patrimonio del gobernado. Nace de los principios y garantías de los gobernados, y algunos de los derechos que pueden ser regulados por esta vía son el derecho de petición, el derecho a impartir educación, el derecho a la libre asociación y el derecho a portar armas. En otros principios o derechos fundamentales de los que goza como gobernados dentro del mismo orden de ideas, son impugnables: 1. Todo tipo de leyes de materia que invadan la esfera de los gobernados. 2. Reglamentos administrativos federales y locales. 3. Acuerdos y disposiciones de observancia generales e incluso las circulares. 4. Leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. El juicio de amparo en materia administrativa es el medio constitucional que se impone por violaciones a derechos fundamentales y humanos en contra de la actuación de entes públicos que conforman la administración pública centralizada, descentralizada, paraestatal, sean estos federales, estatales y o municipales. Se considera como el medio jurídico de corte administrativo por virtud del cual se repelen actos de las instituciones conformantes de la administración pública en cualquiera de sus competencias y categorías, ya sea federal, estatal, municipal y también centralizada, descentralizada o paraestatal, y al mismo tiempo, en la vía directa se impugnan los actos de los tribunales administrativos como el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, aludiendo actos como actos fuera de juicio, actos dentro de juicio, actos de sentencias definitivas, procedente en contra de actos de autoridad que emanen de los órganos que conforman la administración pública, federal, local o municipal. Gracias.